Bueno, en Roomnet 4 les estaba dejando a los muchachos. O Roomnet 5, perdón, cualquiera de esos. ¿Alguien más no le está dejando? Mientras que como que le damos al asunto. Espérate un momento. Intenta escanear ese QR, porfa. Estamos a 13, ¿cierto? Sí. ¿Funcionó? ¿Solo se puede qué? No puedes meter a una página que se llama Where's my IP address? What is my IP? No, por eso no te da, porque no te sale, no pareces conectado desde la roomnet, qué raro. Te está cogiendo la IP address de otro lado. Si no te da, me envías un email ya mismo y yo lo. Mientras que organizamos el. Bueno, yo creería que se ve. Es un reto entre ver bien o no dormirnos, pero ¿se ve mejor así o nos dormimos más? O las dos. Pero no me doy cuenta si se ve bien porque ya estoy dormido. Eh, ok, yo pienso que es mejor así. Bueno, vamos. Tampoco. Ah, el escanea ahí. Voy a, está abierto, ¿no? De verdad. No te preocupes que eso yo lo voy organizando, eso depende mucho del edificio. Sí, bueno. Bueno, mientras que dejo el QR code ahí, voy a comentarles un poquito la introducción. Todos acá, pues obviamente nos gustan las computadoras, ¿no? Pues porque estamos en la onda de programar o de lo que sea. Conozco ingenieros de software, ingenieros de computadoras que no les gusta programar. Eso puede ser, les gusta a nivel gerencial o les gusta vender software, les gusta otro tipo de cosas que no tienen que ver específicamente con programar, pero en general tiene que ver con computadoras, ¿ok? Yo les pregunto, y de eso ustedes van a saber mucho más que yo. Si yo les digo, tengo, tengo $1,200 para comprarme una laptop, la tía de ustedes, la mamá de ustedes, que eso siempre, ay, mijo, usted que estudia de ingeniería, ayúdame por favor a comprar un computador. Entonces, y le dice, tengo $1,200. Sí, bueno, no hablemos de mamá, hablemos de otra persona que sí necesita cosas rápidas porque es diferente. ¿Qué pasó? Tienes que estar conectado a Roomnet 5. ¿Estás conectado a Roomnet 5? ¿A ti cómo no te funcionó al final a ti? ¿No te sale qué? Ponlo así y me envías un email. Yo creo que inténtalo. Mientras que desciframos cómo está la cosa, ¿sí? Eh, si ustedes tienen los $1,200 para comprar una computadora, ¿en qué se fijan? En el procesador. ¿Qué más se fijan? La RAM, sistema operativo, ¿qué más? ¿Ah? Memoria. Ok, vamos de a poquitos, una cosa a la vez. Procesador, ¿por qué? Pero es un superprocesador y una RAM de 1 giga, pero también se queda loading, ¿ok? Un RAM que vaya a la par, ¿ok? Yo creo que hoy en día eso ya es poquito. 16. Por lo menos 16, ¿cierto? Ok, ¿por qué RAM? Más o menos.
¿Por qué RAM? ¿Por qué la RAM es tan crítica? Vamos bien. Dime. Sí, pero ¿por qué me fijo en la RAM? Por qué quiero que mi computadora, que tengo $1,200, por qué tengo que fijarme en la RAM? Bien. Ok, y vamos, de a poquitos. Sí, claro, es lo mismo que un carro. Yo quiero buenas llantas, quiero buen motor, quiero buena transmisión para que la largan de más rápido. Pero, pero cada cosa tiene su razón de ser. Si no, moveríamos y cosas y ya, dime. Eso se acerca un poquito más a la situación. Uy, no es la más rápida, pero por ahí va. Una última cosa y ya les voy comentando. Dime. Más o menos, más o menos. Eso ya tiene que ver con jerarquías de memoria. El punto acá es que nosotros nos comenzamos a fijar en comprar una computadora y resulta que ahora llega el cuento y aparecen dos promociones diferentes. Aparece una AMD, qué sé yo, no sé qué, y aparece una Intel, qué sé yo, no sé qué. Y ambas tienen la misma RAM. La misma. Compraron la misma RAM y se la montaron en la misma computadora. Pregunta, ¿en qué se fijan? El clock. ¿Qué más dirían ustedes? Dos procesadores de la misma laptop. Igualita, pero solo tienen dos procesadores diferentes. Según lo que ustedes conocen, pero es AMD versión no sé qué, Intel versión no sé qué, entonces no es Intel contra Intel. Ambas están actualizadas. O sea, se tratan de reducir los costos de comparación para que se den cuenta que yo cómo comparo eso, yo cómo sé. La arquitectura tiene que ver, que paso estamos viendo este curso y por eso empecé por aquí. La más barata, no exactamente, porque quiero compararlos es en términos de cuál será como la mejor. Claro, por eso estamos viendo este curso. Pero la situación con todo esto de yo quiero comprar un procesador o quiero poner un procesador, no solamente recae en cuál tiene el clock más rápido, que es un buen apunte y uno se fija en esas cosas, no solamente tiene que ver con cuántos núcleos tenga, sino que además de eso tiene que ver con el tipo de arquitectura que tiene adentro. ¿Por qué tiene que ver con el tipo de arquitectura que tiene adentro? Yo les comenté a ustedes que una computadora es como si fuera una gran oficina donde procesan documentos. Ustedes pueden tener una oficina que son expertos en procesar documentos de contabilidad. Y para sumar una hoja de contabilidad son perfectos. Esta gente que trabaja en esa oficina lo suma de una. Pero tengo otra gente que son expertos en contestar llamadas de call centers. Ambos son perfectos y son muy buenos. Ambos tienen 86 núcleos. Ambos tienen, casi nadie dijo esto, pero la memoria cache es importante. Después van a ver por qué. Eh, pero la cache está en el procesador, está pegada al procesador. Pero ambos son muy buenos en lo que hacen, pero dependiendo del tipo de empleado que ustedes tengan en esa oficina, es bueno para una o para otra tarea. Sí, si ustedes ponen, por ejemplo, a correr Word en una GPU, yo dudo que eso inclusive se pueda. Y va a ser demasiado mala para hacerlo. Hay procesadores Intel que son expertos en procesos paralelos, que son expertos en hacer cómputos tipo MATLAB. Ustedes hacen un producto de matrices y ese procesador anda rapidísimo. Hay otros que son expertos en trabajar parte gráfica. No estoy hablando de GPUs, el procesador como tal, la parte que tiene que ver con la interfaz de usuario son muy buenos. Mac es excelente en ese asunto y me mantiene súper estable, por eso Mac casi no crashea tan seguido, sino que es como que Mac lo que hace es que como que los crashes los mete debajo de la alfombra por un ratico y por eso aparentara que no pasa nada. Pero es muy bueno en eso. Entonces, ¿cómo? Bueno, porque es que si me pongo a hablar de qué cosa es Mac o qué dices tú.
que Mac viene con la GPU ahí pegada y eso es un cuento y eso ya lo vamos a hablar. El punto es que no hay una bala de plata en materias computacionales para resolver el problema que ustedes puedan tener. No hay una única respuesta, no hay una única solución. Todo depende del problema. Si yo les digo, vayan de aquí a San Juan en un carro, tengan $100,000 para llegar de aquí a San Juan, pues compren el carro. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué carro compro? Para allá dice, yo quiero llegar rápido. No, pues me compro un Ferrari. Pero falta saber las restricciones del problema. ¿Qué pasa si yo les digo, no, es que las carreteras se cayeron porque llegó el huracán María? ¿Qué carro comprarían? De esos Jeep grandototes y todo eso y para poderse trepar por allá, no sé. O con 100,000 hasta un helicóptero pequeño, yo creo. El punto es que depende de las especificaciones del problema y depende del tipo de situación en la que están corriendo. Cada procesador que ustedes ven en el mercado hace las cosas de maneras diferentes. Cada procesador hace carga de memoria de su manera específica. Cada procesador tiene su datapad específico. Ustedes ya vieron el semestre pasado datapads y ya saben cómo que las señales se propagan. Pues tiene diferentes caminos y diferentes rutas de cómo lo va a hacer. Entonces, si tienen un procesador que hace 3 sumas y 2 cargas de memoria, no pueden pensar que todos los procesadores simplemente porque tienen el reloj más rápido, pues el del más rápido va a llegar mejor. Hay unos que son específicos para carga de memoria que lo pueden cargar en un ciclo de reloj. Y pueden tener uno que sea 1000 veces más rápido, pero se demora 100,000 ciclos de reloj en hacer esa misma carga de memoria. Entonces depende de lo que ocurra. Recuerden, en la clase pasada yo les dije, ¿qué es lo que más gasta área y energía? Acceso a memoria. Eso es lo que más área y energía gasta y costo de lo que les cuesta la computadora como tal, es de las cosas más costosas. De hecho, del procesador, una de las partes más caras del procesador es la memoria cache, que es la memoria de acceso súper, hiper, mega rápido. Entonces, quiero es que entiendan eso, que no hay una respuesta única sobre cómo es. En esta primera unidad, que es cortica, la vemos relativamente rápido, quiero que comprendan cómo vamos nosotros a medir la velocidad de un procesador. Sí, hay muchos estándares y van evolucionando día a día, pero lo básico es lo que nosotros vamos a ver. Ya ustedes comprenden cosas como frecuencia del reloj, comprenden cosas de cuántos núcleos tiene, ya tienen más o menos una noción de uno qué se fija cuando uno tiene el procesador. Eh, no estoy como muy motivado a ir a fondo en la explicación introductoria porque la vez pasada nosotros ya la estuvimos hablando un montón. Y también es importante saber que nosotros no solamente tenemos la PC, y eso pues yo creo que ya muchos lo saben. Cuando empezaba las primeras IBMs y eso, que eran las computadoras como 2 neveras de grande, y eso eran computadoras que solamente lo compraban las industrias. ¿Y que hizo pues tan famoso a Microsoft? Porque inventaron la PC para la persona, personal, para procesar documentos. Eso es lo sencillito, lo que todo el mundo sabe que se fuera del área de ingeniería. Dicen, no, pues es esto. Pero ustedes ya conocen estas de acá, servidores. ¿Qué ventaja tiene el servidor sobre la PC? Esas respuestas rápidas, pero ¿qué ventajas creen ustedes que tiene sobre la PC? Sí, pero la PC también tiene conexión a network. Sí, es como está hecha por dentro, los buses de datos y de direcciones van a permitir que haya un tráfico mucho más alto de cosas. Y las tarjetas de red, por ejemplo, son súper rápidas, de 100 gigabits por segundo y cosas de ese estilo. Eh, y esta de acá, reliability. Eso es como que, como confianza, sería la palabra. ¿Sí? Que sea confiable, que no se caiga. Ahorita nosotros, por ejemplo, para un proyecto estábamos entre comprar, ¿cómo era una? A ver si me acuerdo los números. Una RTX como 4600 o una A5000, creo que eran unas GPUs. Y la más cara era más lenta que la más rápida, pero la más cara revisaba como 3 veces los cómputos a medida que los iba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Son para aplicaciones de servidor, que ustedes no quieren generar un error en el procesamiento de los datos. Esa es otra de las cosas que tiene que ver con la redundancia de los servidores. Supercomputadoras, pues eso sí ya está cada vez como más accesible al público. Aquí en el recinto nosotros tenemos varias.
Profesor Manuel Rodríguez, el año pasado acabó de pegar un MRI, un Major Research Instrument que tenemos disponible acá. Se los comento para que ustedes sepan, porque eso está a disposición de los estudiantes, que es para comprar un clúster de máquinas como por $180,000 más o menos. Y todos están en racks, tienen un montón de GPUs H100. O sea, está muy bien montado. Y hay como otros dos clústeres más en el recinto que son hechos de computadoras, no son servidores, pero son supercomputadoras que ya por ejemplo tienen refrigeración líquida y tienen toda esa cantidad de cosas raras que ya uno puede encontrar. Estas de acá son mis favoritas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la agilidad, me gusta la versatilidad. Yo no soy mucho de estar en un escritorio, entonces me gustan las cosas que uno las puede sacar y las puede tirar en el campo. Que yo tire un robot, el robot tiene un procesador acá adentro, piensa, todo lo hace ahí. Los embedded computers son computadorcitas que están todo ahí. Por lo general vienen en un chip. Entonces se llama un microcontrolador. Yo creo que, ¿quién de ustedes no ha escuchado la palabra Arduino en su vida? ¿Cierto? De ninguno. Todos han escuchado de alguna manera el Arduino, de alguna manera. O Raspberry Pi, por ejemplo. Pues quedan ahí. Sí, son dispositivos que tienen todo ya ahí. Tienen su RAM, tienen su ROM, tienen los dispositivos de red, tienen protocolos de comunicación, interfaces analógico a digital, digital analógico, todo viene aquí pegado. Y es súper brutal y es súper chévere trabajar con eso porque ustedes pueden comenzar a ponerle las cosas que ustedes quieran. A mí lo que me gusta es diseñar estas arquitecturas, pues es lo que a mí me gusta trabajar. Dime. Es como si le pusieran pues un mismo Raspberry Pi o estos Google, esos Chrome, ¿cómo se llaman estos? Un Fire Stick, y le ponen de esas cosas. Pero el punto es que es demasiado el volumen de esta cantidad de dispositivos en comparación con las laptops, smartphones y todo lo que ustedes conozcan. Es muy grande porque casi todo lo que nosotros tenemos contiene eso. Las llaves mías tienen esto. Y esto por dentro tiene un microcontrolador. Tiene un embedded system ahí adentro, que tiene su unidad de procesamiento, tiene su unidad de aritmético lógica, tiene todo aquí adentro. Sí, es demasiado, ya está muy regado a través del mundo. Y eso entra entre uno de los términos que también han escuchado ustedes, de Internet of Things, ¿sí? Que ya logra uno hacer el procesador tan pequeñito y tan eficiente que ya lo podemos poner en esta clase de cosas. Vean ahorita, eso que esta gráfica llega hasta el 2018. Esta línea amarilla, obviamente fue los teléfonos normales que murieron, los de teclita. Y los smartphones obviamente subieron para cubrir esa demanda que estaba ahí. Vean que las tablets están como muy estables y lo que a mí más me llama la atención, pero no se ve por el brillo de la pantalla, pero la voy a dibujar como aquí así. Creo que la tengo acá con el lápiz para que lo vean bien. La roja está aquí. Esta que está acá son las PCs. El consumo de PCs no ha crecido bastante a nivel mundial. De hecho, casi que va bajada. Sí, es bastante pequeño. No ha subido mucho. Ha cambiado mucho la forma como la gente está haciendo las cosas. Muy pocas veces alguien realmente requiere abrir su laptop en este momento. Yo muchas veces hasta trabajo desde mi celular y firmo cosas y hago cosas por ese estilo. Entonces necesitamos cosas mucho más pequeñas. Sin embargo, pues todavía estamos hablando de cloud computing, que yo también les menciono mucho eso a nivel de servidores. En este curso, teniendo en cuenta esa introducción, lo que vamos a trabajar es cómo los programas que ustedes ven, los programas que ustedes escriben, Python, Java, C, ¿qué otro lenguaje me falta por ahí? C Sharp, C++, y de ahí para abajo, cómo esos programas realmente se convierten al lenguaje de máquina. Desde que somos niños, nosotros vemos, nos dicen que las computadoras hablan en binario. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que una computadora realmente trabaja en binario? ¿Por, por qué? O sea, ¿por qué la computadora trabaja en unos y ceros? Eso ahorita está muy de moda el término quantum computing y la cantidad de dinero que hay en quantum computing es una cosa absurda. ¿Y qué es? No trabajar en unos y ceros, es trabajar en cuantos. Entonces ya no hay como digamos 0, 1, sino aquí 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y puedo hacer 6 and 5 y me da un 2.
Eso es lo loco, por eso es tanto dinero en esa área. Pero acá por ahora lo vamos a trabajar en binario, no nos vamos a enredar la vida. ¿Por qué lo convertimos a unos y ceros? ¿Cómo lo convierto a unos y ceros? ¿Cómo ponen la cadena de valor desde que ustedes escriben el código hasta que baja y ejecuta realmente en un procesador? Y cómo el hardware, cómo él interpreta esos unos y ceros que se generó. Entonces escriben un código, el compilador lo convierte al lenguaje de máquina y el procesador lo interpreta. Y ese proceso, esa cadena de valor es la que nosotros vamos a aprender en este curso. Y a partir de eso, pues vamos a determinar cómo se afecta el desempeño de una computadora, cuáles son los factores importantes. Si nosotros, para yo responderles a ustedes de lo que estábamos hablando, el desempeño de una computadora depende de estos factores, incluso diría que unos cuantos más. Dependería, por ejemplo, del algoritmo que ustedes corran. Yo les dije ahorita, multiplicación vectorial, si están trabajando con imágenes, si están trabajando con audio, si están trabajando con otras cosas. El lenguaje de programación afecta un montón. Yo por ahí tengo una gráfica que se las tengo que mostrar de cuántas mil veces Python es más ineficiente para ejecutar que C. Python es muy bonito, es muy chévere, pero no es tan eficiente. Python consume mucho, es muy robusto, ocupa todas las sillas de la fila para poder trabajar. Del tipo de procesador lo hablamos y el tipo de memoria en el sistema. ¿Por qué la memoria? Nosotros vean que la computadora tiene memoria ROM, que es el disco duro, que ahorita viene siendo un disco duro de estado sólido, y tiene además una RAM que va aparte. Ambas tienen diferencias sustanciales. Pero ¿por qué creen que los ingenieros separan esas dos memorias y no usan una sola? ¿A alguien se le ocurre algo? Dime. Esa es la respuesta que estaba buscando. En términos generales, gracias, la memoria RAM es mucho más cara en materia de kilobytes comparada con la memoria ROM. La memoria ROM puede costar, pónganle un número, no sé, ¿cuánto puede costar ahorita un disco duro de 1 tera en solid state? $100, $200, 120 por ahí. Si ustedes cogen ¿y cuánto vale una RAM de 1 tera? Yo la estoy averiguando. Se pasa como a los 8.000, no sé cuánto. Porque ya tiene que tener otras características después de que uno pasa de cierto piso. Es muy cara, porque la tecnología, si uno va y mira, una está hecha en latón, la otra está hecha en oro, ¿ok? Por decir la analogía. O sea, la diferencia de precios es sumamente costosa. Por eso se separa, porque la memoria rápida, lo que yo necesito usar en el día a día, pues lo voy a poner en la RAM, y mientras que lo que tengo que tener guardado en la despensa de atrás, pues lo guardo en la memoria ROM. Y también depende de los sistemas de entrada y de salida. Los periféricos, pantalla, driver de pantalla, teclado, mouse, etcétera, todas esas cosas también les van a afectar el desempeño. Estas 7 ideas tiene todo lo que les estaba diciendo, que la vamos a ir discutiendo a medida que vamos avanzando. Ustedes vean toda la cadena de valor que va ocurriendo. Ustedes quieren un programa en Python, lenguaje de alto nivel. Windows lo que hace es que tiene como si no estoy mal, Python corre bajo máquina virtual, algo parecido. Entonces tiene un interpretador, que sería la palabra correcta, que interpreta ese Python y lo convierte en un lenguaje que realmente el procesador o que realmente Windows va a entender y que Windows después lo convierte a lenguaje de máquina. Ocurre como dos procesos entre medio en comparación con los otros lenguajes de programación. ¿Dónde? De aquí para acá no. De aquí al procesador sí. Cuando ya llegamos allá abajo, llegamos a ceros y unos. Y ustedes van a programar, o sea, no les voy a decir que hagan un programa a punta de ceros y unos, pero van a llegar casi ahí. ¿Sí? Aquí había un profesor que se llamaba Rogelio Palomera. Ya se pensionó. Él me mostró la tesis, la tenía guardada en la oficina, él era de ICOM. Y me sacó la tesis y me sacó una caja de zapatos. Y estaba llena de unas tarjetas con unos huequitos. Y así programaban. Y esos eran los unos y los ceros. Donde había huequito era un uno, donde no había huequito era un cero. Una cosa loca. Luego, ya cuando está el software le habla al sistema operativo. El sistema operativo, ¿qué hace? Lo pone en fila, lo pone en el stack, lo pone listo para correr
y va haciendo el multithreading. Cuando le toca a ese programa correr, le dice, bueno, le toca a usted pasar, lo pasa a la RAM y lo puede correr. Y eso que de ahí para abajo me faltan una cantidad de pisos absurdos. Un programa. Uno, tú haces un programa y el programa realmente ya a fondo obtienes un archivo que es cuasi binario, que se llama un punto .o, que es el que es como un manifiesto, en donde dice, este es mi programa, tiene esta longitud de kilobytes, empieza desde no, tiene esta longitud de kilobytes, gasto esta cantidad de variables, una cantidad de cosas que él dice, de qué trata mi programa, y se lo pasa al sistema operativo. El sistema operativo dice, listo, lo voy a ubicar en la RAM en esta dirección de aquí hasta acá. Si tú te sales de ese espacio, pasa la famosa pantalla azul. ¿Ok? Que murió todo. ¿Sí? O si, por ejemplo, trabajando eso te metes con otras variables, puedes trabajar un Stack Overflow, por ejemplo, y también pantalla azul. Entonces, es bien importante lo que pasa ahí, pero él lo pone ahí en RAM. Cuando pone ya el programa y a correr en RAM, prácticamente ya lo pone como ya compilado, y ahí se puede decir que casi que está en unos y ceros, cuando lo va a correr ahí. Y ya a nivel de procesador, sí, ya no hablamos de mucha abstracción. Ese lenguaje que ustedes pusieron y que se puso en cola, se pone en memoria de programa y el procesador comienza a leer uno por uno. Sume, reste, cargue memoria, multiplique, grabe memoria, ta, 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 ta. ¿Dio cero? No, entonces vuelve y brinco arriba. Sume, reste, ta, ta, ta. Y así sucesivamente se va realizando. Van a darse cuenta ustedes que programar Assembly a mí se me hace casi lo mismo que programar en C o en un lenguaje de programación como no tan alto nivel como Python, pero un lenguaje de programación como C, que es un buen equilibrio. Lo único es que es más difícil como llevar como la historia, porque uno no tiene variables. Entonces yo no puedo llamar a mi variable elefante, perro, gato, avión, sino que me tengo que llamarla X1, X2, X5, X7, y tengo que mantener en la cabeza qué es cada cosa. Para mí es el reto más grande que uno tiene a nivel de programar en Assembly. Voy a ir bajando porque no quiero gastar gran tiempo de la clase con este tema. Eh, mm, Cuando ustedes entran, este dibujito como está con brillo no se ve bastante bien, pero bueno. Cuando ustedes entran acá, siempre la computadora requiere una entrada. Siempre requiere algo que le llegue. Cuando ustedes llaman una función, un método, llamen lo que sea, siempre tiene un argumento de entrada. Y ese argumento es el que les va a decir pues cómo va a correr. Él llega, el argumento de entrada, y hay un tipo acá que se llama la unidad de control. La unidad de control va a leer el argumento, va a decir qué me pide el argumento y dependiendo de eso voy a activar ciertas cosas. Ustedes han escuchado, a ver, los modelos económicos, por ejemplo, de Lenovo, Dell, y Mitsubishi, de hecho creo que fue Mitsubishi el que lo inventó. ¿Alguno ha escuchado el método Just in Time? ¿No han escuchado de eso? ¿No han escuchado de eso? Eso es manufactura. Just in Time es una estrategia de manufactura que hace que, según ustedes pidan las cosas, en el momento se los van a dar. El ejemplo más fácil, fast food. Entonces llegan al carro y le dicen, deme un hamburger con esto, quítale esto, añádale esto, doble de esto, tal, tal, tal. En el momento ya ustedes ven que, por ejemplo, en Burger King, eso tienen por allá como unas ventanas y eso van pasando todo y en un momentico sale todo y aquí está su hamburger. Lenovo, por ejemplo, ustedes por eso van pidiendo la laptop y todas esas piezas son como piezas de Lego que se van ensamblando. Si le cambian algo, no es que haya una línea diferente para ese pequeño cambio, sino que la línea se va adaptando a lo que ustedes van haciendo. Vean esto como algo parecido. Si va llegando una instrucción, la línea se va adaptando según lo que ustedes van pidiendo. Si ustedes piden una suma, van a requerir ciertos recursos. Van a usar la unidad aritmético lógica, van a utilizar el banco de registros y ya. Pero si piden un load word, que es cargar palabra, cargar de memoria, van a tener que usar la ALU, los registros y pues valga la redundancia, necesitan la memoria. Si piden un jump, que es un salto branch, que es como para saltar de una línea de programa para otra, van a utilizar otro sector del procesador. Y la unidad de control es la que se encarga de decir, usted despierte que usted lo necesita y usted lo necesito. Y la salida que va a venir de aquí hasta aquí, como ruteando como unas vías, como cuando empezó el Internet que estaban unas operadoras y que eran ahí como moviendo con unos cables, moviendo las cosas. Véanlo así. La unidad de control se encarga de ir moviendo los cables para que las cosas dentro del procesador vayan funcionando. Ok. Un ejemplo pues, de lo que hemos visto viene siendo el touchscreen. Vean acá, quiero mostrarles esta parte. Este ya viene siendo como que no se ve por el brillo, es lo que no me gusta. Esto por dentro es un procesador
de Apple, que esto es que una 12, ya es un procesador más o menos viejito. Pero ustedes ven acá, vean que tiene acá unos núcleos de GPU, véanlos ahí. Vean que acá tiene la memoria cache. Vean que acá tiene, cuando ustedes ven este término L2 o L1 o L3, viene siendo los niveles de la memoria cache. Tiene aquí varios niveles, Small L2, CPU Complex L2, que son niveles de memoria cache. Neural Processing Unit, procesador para inteligencia artificial, diferente a la GPU. Y el procesador en general es la tapa de todo este bloque, todo este mar que ustedes ven aquí. Todas esas cosas son las que están puestas dentro de los bloquecitos que ustedes van viendo. Ok, vamos a ir para abajo. Esto es una introducción bien que no me interesa como gastarle mucho tiempo. La manufactura del chip, eso sí que es bonito, pero pues no estamos aprendiendo hardware nosotros acá como tal. Pero se empieza a partir del silicio y el silicio se hace a partir se comienza a modificar y a dopar para formar transistores de tipo CMOS y NMOS y PMOS para comenzar a formar acá lo que llaman los wafers. No sé si han escuchado ese término. En los wafers se van cortando, se van probando y después se saca listo para producción. Si nosotros miramos cómo sale, por ejemplo, un Intel Core, por eso es que se ven de esta manera. En Stephanie tienen un laboratorio donde coge uno y saca este wafercito, el die se llama, pequeñito, y lo montan en una máquina que se llama un micromanipulador. Y tiene unas patitas que sirve por uno como si fuera un multímetro, como en el laboratorio de medidas, para ustedes medir cuál es el voltaje dentro del procesador. A este nivel, o sea, a ese nivel así pequeñito, tiene la máquina que permite uno moverse a nivel de nanómetros para poder medir las cosas. Me parece muy brutal y yo lo pude ver allá. Eso queda en el piso de abajo, en el sótano. Ok, este va a ser nuestro objeto de estudio. Durante el semestre completo nosotros vamos a ver esto. Yo les voy a mostrar esta gráfica con mucha más resolución, con muchos más bloques y se vuelve mucho más complicado. Pero no se asusten por lo que les digo de que se vuelve mucho más complicado. Desde que ustedes entiendan esta gráfica más sencilla, la van a entender a final de semestre, van a estar bien. Porque después de que ustedes entiendan eso, los detalles a partir de ahí los van a ir cubriendo. Ahora, aquí hay algunos que ya han cogido la clase, algunos que ya han cogido la parte de Datapath que ya entienden un poquito. ¿Qué haría? Como en el momento no sabemos nada de procesadores como estamos en el curso, estamos en la segunda clase, no sabemos mucho. Si yo quisiera ejecutar una suma, les voy a explicar rápidamente cómo funciona eso. Yo en una suma dentro de un procesador tengo unos sectores de memoria, vamos a hablarlo sencillo, se llaman registros, como si fueran, ustedes vieron latches, flip-flops, como si tuviéramos unos flip-flops de 8 bits, vamos a hablar de un procesador de 8 bits para hablarlo simple. Tengo dos que contienen el número 5 y el número 7. En binario está el número 5 y el número 7. ¿Ok? Yo quiero sumar esos dos números y guardarlos en un tercer latch. ¿Qué debería pasar según la última unidad que ustedes vieron en el curso de Archivo 1? Dime. Ok, por ahí va. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Dime. Sí, o sea, ya ahí estamos yendo a nivel de Archivo 1, ya aquí estamos a un nivel un poquito más alto. No me quiero meter tan a fondo, tan profundo, porque ya si no saldríamos de aquí el próximo año. Pero lo que yo quiero que piensen, dime, la unidad aritmético-lógica, lo que quiero que ustedes piensen, y precisamente voy para allá, es que si yo les pido que sumen, ustedes me van a hacer un diagrama de dos flip-flops con un sumador y una salida. Vamos, y tal vez en la salida le pongo otro flip-flop de 8 bits. Y ustedes dicen, ah, listo, ya, tarea resuelta. Y si yo ahora llego y les digo a ustedes, háganme un restador, pues entonces ya el sumador tienen que añadirle un circuito restador abajo. Ahora les digo, ahora multiplicación, ahora le tienen que añadir otra cosa. Y si yo les digo, ah, bueno, y si calcúleme la raíz cuadrada, entonces allá comienza a complicarse el asunto. Y si yo les digo,
Ok, y si que me manipule ese circuito de esta pantalla, se vuelve más complicado. Vean que a medida que yo les voy aumentando los requerimientos, se va volviendo más complicado el circuito. ¿Qué ocurre y por qué se necesita trabajar esto? Esto se comienza a trabajar es porque nosotros queremos una herramienta que me funcione para todo, como una navaja suiza. Y eso es lo que son este tipo de procesadores, un procesador Intel, un procesador AMD. Todos estos procesadores están hechos para que sean una navaja suiza. ¿Qué pasa? Con la suficiente memoria y con el suficiente tiempo, en teoría yo debería poder realizar cualquier tipo de operación. Así sea muy viejo el procesador, yo debería poder realizar cualquier tipo de operación. Así sea el del Nintendo, yo debería poder correr ChatGPT ahí si tuviera 10.000 años de vida. Ese es el punto, pero debería poderse funcionar. ¿Por qué? Porque los procesadores, las CPUs, están hechas para que funcionen de una manera genérica. Y si es genérico, yo tengo que diseñar esto para que me funcione no solo para una cosa, sino para muchas cosas. Dime. Hay, hay un concepto que se llama la computadora analógica y eso existía antes. La computadora analógica era a punta de transistores y de capacitores e inductores. Uno calculaba derivadas, integrales, funciones seno, funciones coseno, a partir de mediciones de voltaje. Y uno necesitaba un circuito grandísimo para poder calcular cada una de ellas, pero no era modular. Yo no podía actualizar el programa y hacer que ahora me calculara raíz cuadrada. Y eso es lo que ocurre con eso. En este procesador, nosotros necesitamos muchas cosas. Nosotros necesitamos, como en un restaurante, si yo estoy en un restaurante y voy a fabricar un plato, yo necesito las órdenes que voy a fabricar. Ellas están guardadas acá en este primer lugar. En este primer lugar que ustedes ven aquí, esto se llama la memoria de instrucciones. Aquí yo le digo a ustedes, corte el pan, hace la carne, ponga la salsa, haga esto, repita el proceso porque se quemó la carne, haga tal. Acá tiene que haber una serie de cosas que son las que me van a indicar a mí yo cómo voy a ir haciendo mi receta. Y a medida que yo tengo eso, yo les digo, bueno, vamos a hacer la receta o el paso de la receta uno. De aquí me sale el número uno y el número uno es corte pan. Corte pan. Para cortar el pan que necesito. Necesito pan y necesito cuchillo. Necesito pan y necesito cuchillo. Y voy a las herramientas que necesito acá, que viene siendo el segundo bloque. El segundo bloque me representaría a mí mi banco de registros, la memoria en donde yo estoy guardando las cosas. En este caso, como les dije, suma, aquí voy a guardar el número 5 y aquí voy a guardar el número 7. Y además de eso, con esa instrucción, no solamente sale como el registro uno y el registro 2, sino que sale una cantidad de cosas que me van a indicar yo qué quiero hacer. Sale esa palabrita de sumar que le corresponde unos bits, 001011 no sé qué, que está dentro de la palabra. Este procesador es de 32 bits. Entonces, toda esa instrucción debe medir 32 bits. Esa palabrita sale aquí también en este bus. Está acá ya está lista para usarse. Luego de eso, sale para aquí, leemos lo que vale el 5, el 7, todavía no se preocupen por esto, pasa por acá, se suman, obtengo el resultado de la suma de esos dos elementos. Si yo los sumo, la pregunta va a ser, ¿los quiero grabar en memoria o no los quiero grabar en memoria? Pues la instrucción de suma no graba en memoria. Entonces esto coge y baja por aquí, se mete por acá, ¿y qué pasa con esto de aquí? Pues resulta que ahí nosotros tenemos un camino muy claro que pasa de aquí hasta acá y lo vuelvo y lo guardo en el banco de registros que yo tengo. Entonces, para hacer un resumen, leo, corto pan, pan, cuchillo, salen de aquí ya, solicita pan y cuchillo, aquí sale el pan y el cuchillo. Ambos pasan por acá, se suman, no van a memoria, pasan por aquí, se devuelve y el resultado del pan cortado queda aquí y ahora queda grabado en donde yo lo necesito. Ese tipo de lógica es la que yo necesito enseñarles a ustedes y que fortalezcan y que piensen en esto a nivel de sistema, a nivel de proceso, cómo va ocurriendo. Si se les facilita entender cómo un proceso tiene que pasar primero por A, después por B y después por C, este curso se les va a ser muy sencillo comprenderlo. Y esa es la base fundamental. Prefiero gastarme aquí
horas explicándoles esto que después gastando más horas el próximo semestre viéndolos de nuevo. ¿Ok? Obviamente es mucho más complejo de lo que les acabo de decir. Vean que tienen memoria. Por acá hay unas cosas, por acá hay otras cosas. Sí, pero en términos generales es así. Esa explicación la que les dije es más o menos esto. Esto es, no tienen que entender, solamente véanlo como algo muy complicado. Grábenselo en la cabeza como eso. Pero eso que yo les acabo de decir, además, se puede partir en etapas. Entonces yo lo puedo partir en etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y se crea un concepto que se llama pipelining, que lo vamos a ver en la unidad 2. Y es para hacer el proceso como cuando ustedes están lavando ropa. Yo no lavo todo y después lo meto todo a la secadora y espero a que todo salga de la secadora para meter la nueva tanda en la lavadora. Yo meto lavadora, pasa a secadora, nueva ropa llega a lavadora y así todo el tiempo las cosas se están utilizando. Se hace línea de producción. Si yo espero a que todo salga del proceso, se va a demorar un año entero. En cambio, por eso yo cojo y parto el proceso en diferentes partes y lo voy pasando por partes aquí y se va propagando. Y eso se llama pipelining. Para mí es el tema más difícil del semestre para que lo sepan. Ahorita este no va a ser el más complicado, pero para que lo sepan es el proceso. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que ocurren todas esas cosas en paralelo de ahí para allá. Ok, para entrar un poquito como en materia del tema de desempeño, acá usan el ejemplo de los aviones, que cuál avión es mejor, entonces lo comparan con respecto a la capacidad del pasajero, a la velocidad, a lo que sea. De la misma manera como yo les dije a ustedes, como comparan dos computadoras. Y la respuesta es que depende de la aplicación. Dependiendo de la aplicación específica, habría que correr pruebas específicas para eso. Por ejemplo, voy a meterme para acá. Yo tengo unos compañeros que estudiaron conmigo acá, que ellos trabajan en Intel. Y ellos prueban los Intel Core que desarrolla Intel. Pues me causó curiosidad cuando me contaron eso, y yo casi siempre lo cuento aquí en clase, que ellos lo prueban es cuánto tiempo se demora en cargar un nivel de Fortnite. Ese es el estándar que usan. Y este es el procesador, este nos dio, y realmente uno ve una baja toda profesional y dice Intel y no sé qué, y dice punto tantos segundos, punto tantos segundos, punto tantos, y entonces arriba dice tiempo requerido para cargar Fortnite, versión no sé qué, versión no sé qué. Y ya tienen su banco de pruebas para probar el procesador con Fortnite. Entonces depende de la aplicación específica a la que la quieran correr. Eh, en este pedazo de unidad nos vamos a meter un poquito más profundo a entender de qué trata el tiempo de procesamiento. Si yo les digo, voy a calcular un producto y una suma, y yo quiero comparar dos procesadores, pues yo tengo que tener una idea de yo cómo voy a medir ese desempeño entre dos procesadores. Tengo una serie de 4 instrucciones: sume, reste, multiplique, divida y acceda a memoria. Perdón, sume, reste, multiplique y acceda a memoria. Tengo esas 4 instrucciones y tengo 4 procesadores acá en fila, y a los 4 procesadores les voy a pasar las 4 instrucciones al mismo tiempo. Y entonces yo cómo sé cuál es mejor. Pues para esa serie de instrucciones yo voy a medir quién terminó primero. Es justo, ¿cierto? Nos falta, nos faltaría uno que no lo vamos a cubrir en esta clase, sino en la otra, que es la energía. Puede que llegó más rápido, pero gastó 3 veces más energía que los otros. Entonces, vean que hay de muchos lados de comparación de elementos. Por ahora a mí me interesa el tiempo. Entonces, típicamente uno lo que trabaja es algo que se llama el CPU time. Dentro del CPU time, entonces nosotros miramos, está compuesto del response time, que es cuánto tiempo se te demora en hacer la tarea. Otra terminología que vamos a usar mucho y está acá y la tienen que guardar es el throughput, que es cuánto puedo hacer por unidad de tiempo. Yo puedo procesar tantas instrucciones por segundo. Yo puedo procesar tantos Fortnite por segundo, qué sé yo. ¿Cuánto puedo hacer por segundo? Ese es el throughput. Qué tan rápido puedo hacer yo mis iteraciones? Eh, si yo voy a comparar los desempeños, esto sí es voy a ponerlo aquí. Los desempeños, y yo digo que, por ejemplo, el procesador A tarda 10 segundos en cargar Fortnite y el procesador B carga 15 segundos en cargar Fortnite. Pues la forma de yo comparar ambos es dividir pues este de acá, que es el B, comparado con el A, que son 15 segundos dividido 10, y me da 1.5. Hasta ahí es matemática simple. Divido los dos y me va a decir que uno es 1.5 veces más rápido que B. Ahí vamos bien. Vamos en el 10% de lo que es este tema para el examen. Ok, ahora, si yo quiero medir el tiempo de ejecución,
Cuando yo pongo a correr un programa, yo tengo cosas que que no son justas medirlas. No sé cómo decirles a ustedes. Si yo, por ejemplo, en la carrera de 100 metros planos, todos los jugadores, todos los corredores, yo comenzara a medir el tiempo que tienen desde que ellos van y apenas se van a acomodar en la línea de partida, no es justo, porque puede que haya uno que haya llegado tarde o que alguno se está amarrando el zapato. Yo tengo que medir es a partir de del disparo, cuando todos están acomodados y todos están en línea de partida. Pues en este caso, el elapsed time es el que cuenta todo eso. Cuánto se demora en poner al procesador en el estado suficiente para empezar a hacer el proceso. Y ese no es una buena medida, porque cuenta ese overhead. Mientras que el CPU time sí es bueno. El CPU time es cuánto demoran en hacer esas 4 operaciones y punto. CPU time es el término que nosotros vamos a usar en clase. En el examen y en todo lado van a hablar de CPU time. CPU time es cuánto se tarda el procesador en ejecutar una secuencia de instrucciones. ¿Ok? Se puede medir en muchas formas. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto es un pequeño repaso de Arqui 1, pero si comprenden esa jerarquía, esta porción del tema se les va a hacer mucho más entendible. Nosotros primero tenemos que entender cómo funciona realmente el tráfico de información dentro de un procesador. Nosotros sabemos que un procesador es una máquina síncrona. Eso no creo que sea un misterio para nadie. Es síncrono, depende de una señal de reloj. Por eso sus procesadores dicen 2 GHz, 1.4 GHz, lo que sea que diga de gigahertz. Es porque este reloj oscila a tantos gigahertz. Si es de 1 GHz, son 1.000 millones de operaciones por minuto, por segundo, perdón. Entonces, nosotros podemos medir con la frecuencia del reloj o con lo que llaman el clock rate, qué tan rápido es esto de acá. El procesador realmente realiza operaciones cuando hay un rising edge o un flanco positivo de reloj. Siempre que hay un flanco positivo de reloj o un rising edge, ocurre y esto es lo que activa el proceso. Si yo digo sume, esto es lo que dice empiece a sumar y comienza a correr el cronómetro. Mi procesador, mi datapath comienza a ejecutar, la señal se comienza a propagar y en alguna parte de esto sumó. Cuando ya sumó, va a pasar a la siguiente etapa del proceso y el dato tiene que estar listo antes de esto porque si no hay ruido en el proceso. Cuando está listo por acá, qué sé yo, en la mitad, cuando está listo en la mitad, ahora llega el nuevo flanco de reloj y se propaga a la siguiente etapa y se comienza a procesar, a procesar, a procesar. Está listo, listo. Llega el nuevo flanco de reloj, se propaga a la siguiente etapa y comienza a procesarse. Y así ocurre todo momento. Siempre el flanco de reloj es el que me va a medir a mí, me va a decir a mí cuándo empieza la propagación y el proceso o la instrucción tiene que ejecutarse antes del siguiente. Si se demora más tiempo de aquí, pantalla azul. Dime, ibas a preguntar. A ver, si se tarda más, ya dañamos eso. Completamente ya deja de funcionar. Hay instrucciones que tardan más ciclos de reloj que otras. Una instrucción de suma en un procesador con pipeline se puede tardar un ciclo de reloj, no hay ningún problema. Pero una instrucción load word, por ejemplo, que es carga de memoria, como les dije, son las más lentas, puede tardar 100 o 200 ciclos de reloj. Entonces, si nosotros habláramos de que cada cuadrito de estos azules fuera una instrucción, nosotros veríamos en un osciloscopio y veríamos que cuando le decimos load word, vamos a ver 100 o 200 flancos de reloj antes de que yo realmente tenga mi dato listo. ¿Sí? Entonces él está procesando, procesando, procesando. Pero, ¿qué ocurre? Para que no se confundan con lo que les dije anteriormente. Lo que pasa es que esos 100 ciclos de reloj es cada una de las 100 etapas que se requieren para que el procesador funcione. Entonces, mientras que él busca el dato, de buscar datos. Y la operación de load word se divide en 100 pasos. ¿Sí? Que los 100 pasos tienen que estar listos antes de que llegue el nuevo paso de reloj, para que no se confundan con la situación. Moraleja de esta gráfica, todas las instrucciones toman una cierta cantidad de ciclos de reloj y los ciclos de reloj son los que me van a medir a fin de cuentas a mí el tiempo que tardó el procesador en realizar una instrucción. Una instrucción o una secuencia de instrucciones. Dime. Bueno, Blueskin ocurre demasiadas cosas, en demasiados momentos. Ah, voy a poner el ejemplo simple, el más simple. Una instrucción que se supone que debe estar lista en un ciclo de reloj. La hoja de datos te dice a ti, esta instrucción tiene que estar lista en un ciclo de reloj.
Y empezó. Pero llegó una radiación solar electromagnética que dañó el chip y ¡pum! Terminó por aquí. Pues esta cosa de aquí comenzó a creer que tenía información de este nuevo proceso, pero tenía información de este, se mezclaron. Y ahora si esta cosa le dice que grabe en la posición de memoria 10.000 y esto decía que sumara el número 3, ahora esta va a grabar en la posición de memoria 3 y se enredaron las cosas. Y grabó en una posición de memoria que no es y pantalla azul. ¿Me entiendes? Se cruzan los datos y ese es el gran problema que ocurre cuando pasan esa secuencia. Si debe tardar 100, en 100 tiene que estar lista. Si no, se daña. Sí, y lo vamos a ver en en la siguiente unidad y se llaman excepciones. Y las excepciones son unas interrupciones que paran el procesador, son un botón de parada que le dice al procesador, déjate lo que está haciendo, que va a poner pantalla azul. Dime, perdón, para seguir con el hilo, dime. No, se rompe, pasa, es como, sálvese quien pueda, guarda lo importante que me va a pagar. Entonces el procesador coge y guarda las cositas que pueda para poderse restaurar el código del error, todas esas cosas, y tumba porque ya no hay forma de que él se recupere de ese problema. Dime. Pero eso es otro problema, eso es otro tema aparte, porque una cosa es hablar de esta parte a nivel de circuito y otra cosa es hablar de sistemas en real time. Y sistemas de real time es otra cosa muy diferente, porque en sistemas de real time y existen, pues yo trabajé en una compañía de sistemas en real time y es que si dice que demora 10 segundos, debe tardar 10 segundos, si no, se comienza a demorar más, va a trabajar, pero no trabajar bien. ¿Qué es lo que pasa? Sí, esto que está aquí es como lo que ustedes vieron en Arqui 2, cuando vieron propagación entre flip-flops. Estoy bien a bajo nivel aquí en este momento para que ustedes entiendan que se necesitan ciclos de reloj para poder pasar los datos de un lado hacia otro. Vean este ejemplo y esta gráfica. Yo quisiera, ¿qué horas son? Son 6:54. Yo quisiera, no sé cuánto se puede tardar ese. Hagámoslo en el próximo. Em, Vean esta gráfica que está aquí. Esto que está acá, no contaba con que el proyector no mostrará bien, pero esto es clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Estos azulitos son los edges, un contador de ciclos de reloj. Esto es 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, para que lo vean ahí un poquito mejor. Cada vez que este procesador en particular funciona con un flanco de bajada, falling edge. Entonces, cada vez que hay un falling edge, pues cuenta. Clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, no sé qué. Un programa normalmente cuando está escrito ya en assembly, en instrucciones, pueden tener una instrucción que se tome 3. Pueden tener una instrucción que se tome 4, véanlo acá. ¿Sí lo ven? Es importantísimo que entiendan, si entienden esta gráfica, entienden esta parte del examen, se los prometo. Este procesador toma 3 ciclos de reloj, este otro toma 4, 1, 2, 3. Esta instrucción toma 3 ciclos de reloj. Esta instrucción toma 1, 2, 3, 4. Y esta instrucción toma 2. Y esta instrucción toma 2. ¿De qué depende del diseñador? Y eso fue random que yo puse esa cantidad de números asignados. Lo importante es que entiendan que cada instrucción tiene sus respectivos cantidad de ciclos de reloj. Y a ese número nosotros lo vamos a llamar y lo vamos a ver mucho y se llama el CPI. El CPI es un término que se llama ciclos por instrucción. Ciclos por instrucción. Y eso significa cuántos ciclos me consume a mí poder ejecutar esa instrucción. Esta instrucción de aquí tiene un CPI de 3. La instrucción que está al lado tiene un CPI de 4. La instrucción que está al lado, las dos que están al lado tienen un CPI de 2. ¿Queda claro? Casi. La cantidad de ciclos es 11.
Listo. La cantidad de ciclos es 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Pero son 11 ciclos, pero ¿cuánto es el tiempo entre ciclos? Entonces yo digo, 11 ciclos multiplicado por el ancho del ciclo me va a dar el CPU time. Si yo entiendo ese intercambio de cosas, se me hace fácil este tema. ¿Alguien quiere que repita eso otra vez? Ok. Concepto clave, fundamental acá es CPU time. CPU time es cuánto se tardó este proceso completo en ejecutarse. Les hago una pregunta. Si un bloquecito de estos, vamos a hacer el procesador más lento del mundo. Ese reloj se demora un segundo el bloquecito en ejecutar. ¿Cuál es el CPU time de ese proceso completo? 11 segundos, ¿cierto? 11 segundos se demora. Claro, estoy usando unos y está bonito, está fácil de ver, pero no siempre los ejercicios van a ser así de bonitos. Ahora, la instrucción 1, por tanto, ¿cuánto tiempo se demoró en ejecutar? 3 segundos. ¿Por qué? Porque tiene un CPI de 3. ¿Sí? Si yo multiplico el CPI por ¿cómo es que se llama este? Se me olvida el dato. No es el clock rate, es el cycle time. Por el cycle time, que se vendría siendo, el CPI sería de 3 y el cycle time de un segundo, me va a dar 3 segundos, que es lo que tarda esa instrucción en correr. Si yo hago esta misma operación del CPI por cycle time y lo hago por cada una de las instrucciones una por una y sumo todo, me va a dar 11. ¿Estamos? Dime. ¿Todo cycle time tiene el mismo tiempo? En un procesador, sí. Siempre el cycle time viene directo del procesador. El procesador te va a decir a ti, cuando tú compras un Intel, él te dice de tantos gigahertz. Ese es el cycle time. ¿Ok? Ese es el dato. Eso viene propio del procesador. Hay procesadores que ya son los hackers y eso que hacen, bueno, hackers no, pero la gente geek que le hacen overclocking al procesador, no se han escuchado eso. Al celular uno le puede hacer overclocking, le sube la frecuencia de reloj, pero eso no es aconsejable. Que ya saben lo que pasa, les puede dañar el procesador. Ah, los monitores corren a gigahertz, no corren a hertz, de 60 hertz, de 120 hertz. Esa es la tasa de refresco de la pantalla. Entonces, eso es como, ¿cada cuánto hace esto? ¿Cuántos frames por segundo? Pero el concepto es el mismo, cada cuánto por segundo ocurren las cosas. Ahora les pregunto yo, ¿cuánto es el CPI? ¿Cómo yo calcularía el CPI promedio de todo ese proceso? Sumando las instrucciones y dividiendo el número de ciclos entre el número de instrucciones. Cogería 11 y lo divido entre 4 instrucciones y me da 11 sobre 4 CPI. Listo, dime. No entendí la pregunta. Perdón. Ujú. Se hace mucho y normalmente cuando uno ve estas mediciones, y eso es una pregunta interesante porque cuando uno mide el CPU time, no se mide una sola vez. Yo no corro la prueba así. Yo corro 1 millón de veces esto. Y cuando yo corro esto 1 millón de veces, mi resultado, ¿cómo creen que se va a ver la gráfica de eso? ¿Qué creen ustedes? Como, como algo así, como una distribución gaussiana. Si ese lote, ese batch de procesadores me dan donde tiene que llegar bajo un rango de error, pues ya yo lo categorizo como que pasó la prueba. Otra anécdota que me decía que los compañeros de Intel, ellos tenían un procesador Intel Core i7 y resulta que el lote completo, como un 70% de los chips, les daba el clock rate, se les movió la campana de Gauss, se les movió como por aquí, se les movió para el frente, por cosas de manufactura, ¿no? Porque cambió el material del ácido que usaban, se les descalibró la máquina de láser, etcétera. Cualquier cosa física que a ustedes se les ocurra. Pero se les movió para la derecha. Fue más rápido el procesador Intel Core i7. Pues resultaba que el i9
estaba por decir aquí. Pues, ¿qué hicieron? Le quitaron el label de i7 y lo llamaron i9 y lo vendieron. Y así ocurre. Sí, es que importa mucho el proceso de manufactura, importa un montón entre esos dos procesadores. Hay un i7 y un i9 que tienen la misma capacidad, pero uno es más rápido que el otro porque tiene mejores materiales. Pero lograron hacer que fuera mucho más rápido. Dime, esa historia es vieja, pues, empecemos por ahí. Pero no tienen exactamente la misma cantidad de núcleos todos los i7 o todos los i9. Pero lo vendieron así. Eso fue el cuento y me lo contaron tomando cerveza. No sé si era cuento de borrachos o qué, pero te lo puedo confirmar. Pero siempre me lo han echado así. Dime. Y eso se hace mucho. Eso realmente en la industria se bota muy poco producto. Eso siempre se maneja entre eso. No sé ustedes cuando vieron medidas, se dieron cuenta que hay resistencias que son azules y hay unas que son cremita. Pasa lo mismo. Lo bajo para allá. Siempre y cuando pues comparta el mismo set de instrucciones y todo lo que estamos. Ok, ok, entonces vean lo que yo les estaba comentando. El CPU time viene siendo la cantidad de ciclos multiplicado por el cycle time. Y ya hablándolo así en esos términos, ya se hace un poquito más entendible después de ver la gráfica. ¿Cuántos ciclos yo me tomo y cuánto demora cada ciclo? Y no es que me caigan muy bien los AirPods por eso. Eh, ¿Sí me comprenden? Entonces, ya ustedes cuentan los ciclos y cuentan cuánto tarda cada ciclo y así se van dando cuenta cuánto tarda eso. Toda esta unidad trata específicamente de eso. Eh, Voy a hacer una pausa, preguntar algo que me acabo de acordar que es importante. Ustedes saben que tenemos la clase ahorita en acá y muchos de ustedes, si no es el 99% de ustedes, deben llevar su día en Stephanie y les toca que movilizarse hasta aquí. Ustedes, bueno, yo voy a hacer esa pregunta virtual y todo y para que cada uno diga su opinión, dependiendo del porcentaje de los que digan. Pero yo puedo, es dura la pregunta, pero yo puedo correr la clase 5 o 10 minutos más tardecito para que les dé tiempo para que lleguen y pues saldríamos a las 7:20 para que pudieran tener como el tiempo para trasladarse. Solamente les pongo como la idea. Yo les voy a mandar el poll y ustedes lo dicen y me comentan y yo tomo una decisión. Sí, es que yo creo que o sea, yo entiendo esa parte y voy a mandarles el poll para que estén pendientes, por favor. Sí, sí, sí. Ok, entonces en este slide es más o menos lo mismo de lo que les estaba diciendo. Si tienen un periodo de reloj de 0.25 nanosegundos, pues entonces 0.25 nanosegundos, ¿cómo es? Esperen un momentico que me perdí. 0.25. Ah, sí. Lo convierten acá y se puede hablar también en picosegundos. Es importante y grábense esto porque siempre ponen la queja después y dicen que no sé qué, que nosotros no deberíamos saber eso, pero ustedes tienen que saber esto. Conversión de unidades, picos y nanos. De una vez les digo, en el examen yo siempre les dejo sacar un bate. Después les doy las normas para hacer el bate, no voy a gastar tiempo ahorita explicando eso, pero en el bate de una vez, si no se saben las conversiones de pico a nano, micro, milis, femto, pues van a necesitarlas. Entonces anótenlas, ¿ok? Es importante porque cada rato mucha gente se cuelga por no saber esos datos. Y eso cambia mucho porque entonces una cosa es decir un pico segundo a un kilosegundo, ¿no? Ok, diferencia entre periodo y frecuencia. ¿Lo saben? No lo saben, lo repito, no lo repito. Ok, frecuencia. Si yo les digo la frecuencia del trolley,
Esos 10 minutos, ¿qué entienden ustedes por eso? Cada 10 minutos está pasando un tren. Pero, perdónenme, ese no es un buen ejemplo, de hecho, perdón. ¿Cuán frecuente es algo? Es en un día, ¿cuántas veces pasa el trolley? ¿Sí? ¿Cuántos, en términos generales, es hertz, la unidad? Hertz es segundos a la menos uno. Vamos a ponerlo ahora acá. Hertz es medida de frecuencia. Yo siempre me lo grabé así, así siempre me lo quedé en la cabeza. Si yo tengo la frecuencia, se mide en hertz. Y hertz es segundos a la menos uno, o sea, 1/segundo. O sea, lo que sea por segundo. Si yo les digo, un procesador es de 3 gigahertz, es de 3 por 10 a la 9 operaciones por segundo. Por eso el por. Entonces, yo no sé, son mnemotecnias que yo uso para grabarme las cosas. Tanto por segundo. ¿Cuánto puedo hacer por unidad de tiempo? Frecuencia es por unidad de tiempo. Y el inverso de eso se llama el periodo. El periodo es cuánto tarda cada una de esas oscilaciones. Si yo tengo, por ejemplo, 10 oscilaciones por segundo, eso viene siendo 10 Hz. Pero 1/10 me va a decir que cada oscilación se demora 0.1 segundos. ¿Sí? Es el inverso, la frecuencia es el inverso del periodo. Y eso va a ir mucho en el examen. Yo les digo, si el periodo del reloj es tanto, la frecuencia del reloj es tanto, de una pueden sacar la otra. Y por eso hago la pausita ahí. Frecuencia y periodo, una es el inverso de la otra. Periodo se mide en segundos, en ancho de segundos. Frecuencia es en oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Está claro? Listo. Eh, Vamos para aquí. Ok. Esto es lo mismo que ya les expliqué ahorita, que no lo voy a volver a cubrir. Vamos a hacer este ejemplito y terminamos por hoy. Vamos a hacer suma acá. Tenemos una computadora A. Tiene un reloj de 2 gigahertz. Yo digo giga, pero en Puerto Rico dicen giga. En Colombia decimos giga, pero una giga, 2 gigahertz. Sí, porque quedé con I es gi, ¿no? Pero aquí dicen giga. Tal vez por el inglés. El Spanglish. 2 gigahertz, un reloj de 2 gigahertz y tiene 10 segundos de CPU time. Rápidamente, yo que le pudiera calcular a ese primer dato. Vamos a. Yo sé que estamos cansados, yo sé. Yo también lo estoy. Sabemos, recuerden la gráfica de ahorita. Recuerden la gráfica de ahorita. Con los gigahertz podemos tener cuánto es el ancho del pulso, ¿cierto? Podemos saber cuánto vale cada ciclo de reloj. Y sabemos cuánto tardaron todos los ciclos de reloj. ¿Qué podemos inferir de ahí? La cantidad de ciclos. Listo, eso lo podemos inferir rápidamente. O sea, podemos saber que de ahí podemos sacar ese datico. Solamente cuando yo hago esos ejercicios que son así, yo pienso en eso. Yo con eso qué puedo sacar. Vamos a diseñar una computadora B. Las características de la computadora B es que queremos que tenga un CPU time de 6 segundos y al hacerlo más rápido, o sea, vamos a hacerlo incrementando, ese verde no lo voy a usar, este. Incrementando el reloj podemos hacerla más rápida, pero el problema es que eso va a causar que tenga que gastar 1.2 veces más de los ciclos que gasto. ¿Sí? Al aumentar el reloj, me toca que usar menos ciclos. Ese es el requerimiento y esa es la característica del procesador B. ¿Cómo se hace? Vean, empecemos por aquí por los pasos. Ya dijimos, puedo obtener los ciclos. El CPU time de A son 10 segundos por el clock rate de A. Era 2 GHz, ¿cierto? 2 GHz viene siendo 2, voy a usar la E, 2 exponente 9 por 2 por 10 a la 9. Con eso, yo obtengo un 20 por 10 a la 9. Listo, esa es la cantidad de ciclos que yo tengo. Siempre hay que decir, yo no sé si ustedes les dicen eso en la escuela, pero hay que decir si son vacas, perros, caballos, hay que decir que son ciclos. Una vez tenemos esos ciclos, ahora vamos a definir el clock rate de B. La cantidad de ciclos de B es 1.2 veces la cantidad de ciclos de A, por esta parte que yo les digo acá. Listo. Que yo le puedo bajar el tiempo, pero tengo que aumentarle 1.2 veces la cantidad de ciclos. Entonces, es igual a 1.2 por los clock cycles de A.
pero los clock cycles de A ya los tenemos, que son 20e a la 9. Dividido el CPU time de B. ¿Cuánto es el CPU time de B? Rápidamente entre bostezos. 6 segundos porque ya no lo dijeron. Esto es lo que queremos, 6 segundos. 6 segundos. Dividido 6 segundos. Y eso, no me acuerdo cuánto da. ¿Cuánto? 4e a la 9. ¿Sí? Ok. Ya estamos, ya estoy cansado y no tengo calculadora, entonces ya no me da el cálculo mental. Y el clock rate de B, bueno, ya está calculado. 4 gigahertz. Véanlo acá. 4 gigahertz, ahí está. Entonces, ese tipo de ejercicios, yo lo que hago es que les voy a pasar la lista de ejercicios que voy a usar como base para hacer el examen. En clase yo les voy a discutir un par también para que los cubramos, pero entonces los ejercicios ustedes los tienen que hacer en casa, yo no se los voy a revisar ni nada, están muy grandes para que yo les esté revisando la tarea. De ahí es donde voy a sacar los ejercicios. Todavía no hemos terminado el tema, va a seguir un poquito más, pero pues quedamos ahí. Listo, yo creo que ya por hoy podemos dejar ahí. Y me voy porque están esperando.